El rey está muerto. Larga vida al rey. Es el título de este pequeño estudio. Lo invito a que abra su Biblia o lea más despuesito Isaías 6.1. Isaías 6.1 dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Luego, haga esta pregunta. ¿Cuál es el significado de la muerte del rey Usías? También puede leer en Segunda de Crónicas 26 para ir ampliando este pequeño estudio. Segunda de Crónicas 26, le voy a leer todo y dice así. Es un poco bastante la historia, como estamos en contexto, ¿no? Son como 23 versículos. Y no queremos perder tiempo y como le digo, no vamos a decodificar palabras, frases y lo que estamos haciendo es leyendo en forma histórica, o sea, viendo desde un punto de vista la lectura histórica, no como en un punto de vista profético. Eh, no hay que confundir eso. Por eso es que en la actualidad hay muchos problemas de predicadores que engañan a la gente porque muchas veces se pueden leer a la palabra de Dios basado en historia, pero también de esa historia también trae una profecía. A veces nomás son dos palabras y trae una profecía, a veces es solamente una palabra. Entonces, pero no vamos a entrar nosotros en detalle en decodificar palabra por palabra, frase por frase, sino lo hacemos, estamos haciéndolo en forma histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a leer los 23 versículos y le vamos a dar, lo vamos a ver desde un punto de vista histórico y también un análisis para aplicar a nuestros días. Empecemos, amigos, porque si no, nunca vamos a terminar. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. Antes que se me olvide, esta es segunda de Crónicas 26. Y le pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá. Después que el rey Amasías durmió con sus padres, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Javnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y en contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en la céfela como en las vegas, y en viñas, y en labranzas, así en los montes, en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba.
y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia valiente y esforzados era 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudo, lanza, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se expandió lejos, porque fue ayudado maravillosamente, hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluida de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Esta es palabra de Dios. Historia, corta historia de Usías. Qué triste, ¿no? Empezó Usías muy bien, fue bendecido, se engrandeció, tuvo fama, fue poderoso, tuvo ejército, riquezas, amigo de la agricultura, etcétera. Y por algo insignificante, porque pues en en el santuario solamente, en ese entonces solamente los sacerdotes escogidos por el Padre podían ofrecer sacrificios, incienso, o sea, son reglas que se da al pueblo, y que solamente a los sacerdotes eh, podían hacer ciertos ritos dentro del santuario y nadie más. Pero Usías, muy orgulloso, muy ah, se salió de sus cinco sentidos, se enfermó emocional, mentalmente, del poder que tenía, y él pensó que él también podía hacer lo que los sacerdotes hacían. Transgredió la ley de Jehová y fue maldecido, y, y fue maldecido con lepra. Murió leproso, como dice la palabra de Dios. Imagínense hasta dónde llega un líder, un pastor, un papa, un dirigente de la iglesia, un anciano. ¿Hasta dónde llegan cuando no saben discernir, no saben distinguir un cargo de la iglesia
y un cargo que no es de la iglesia. Esto es muy peligroso y aplíquelo para nuestro tiempo, hasta dónde han llegado los pastores. Em, los pastores han llegado, no más cito algunas cosas, pero hay pastores en que hay líderes mundiales y famosos en el mundo que cobran una cierta cantidad de dinero para orar por usted. Solo por hacer una oración en el teléfono o por hacer una oración por usted tiene que pagar un dinero. Fíjense, y eso es verdad, yo no le estoy mintiendo. Y usted lo puede buscar en la noticia, vaya a Google o no sé cuál es ah, en donde usted hace mm, sus investigaciones, usa Google, Yahoo o qué usa. Busque ahí sobre personas que cobran dinero para hacer una oración o cobran dinero por hacer un milagro o dinero para hacer cualquier cosa. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, ¿no? Que los apóstoles nunca cobraron, ni por una oración ni por un milagro. Pero bueno, imagínese esto o sea, esto es un error, ¿no? Que Usías, rey de Israel, cometió. Y así como él cometió este error, así hay muchos pastores, hay muchos reyes que cometen errores en diferentes maneras. No tiene que ser el mismo, pero cuando a ti te dan un cargo, a ti te dicen hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes. Pero el mal es cuando tú cruzas esa línea, te sales de la palabra de Dios y todo tiene un pago, tal vez no ahorita, pero en el futuro tendrá un pago. Aunque el reinado de Usías fue largo y próspero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Segunda de Crónicas 26:16. E intentó ofrecer incienso en el templo cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón. El rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la represión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, según Segunda de Crónicas 26:21. Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del Rey puro, inmortal y divino en su casa, templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. Hay un contraste sorprendente entre Usías e Isaías. Usías procuró alcanzar la santidad en forma presuntuosa, por la razón equivocada, orgullo, pero se volvió ritualmente impuro, de modo que quedó privado de la santidad. Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió, según Isaías 6:5-7. Al igual que el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús se fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. Existe una sorprendente similitud entre el cuerpo leproso de Usías y la condición moral de su pueblo. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. La muerte de Usías alrededor de los 740 a.C. marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder, pero el peligro de Judá era mayor porque Tiglat-Pileser III había encendido el trono de Asiria unos años antes, en los 745 a.C., e inmediatamente se puso en pie de guerra, lo convirtió a su nación en una superpotencia invisible que amenazaba la existencia independiente de todas las naciones del cercano oriente. En esta época de crisis, Dios animó a Isaías
mostrándole al profeta que todavía tenía control. Hay una pregunta. ¿En qué medida cada uno de nosotros enfrenta este mismo potencialmente? ¿Cómo puede protegernos de esta trampa? Se los dejo eso. Se los dejo esto de, se los dejo esto como de trabajo para que piensen en esto.